Bueno, hoy vamos a hablar sobre la gasometría. Bueno, en sí la gasometría tiene una función muy importante en el área de medicina y nosotros lo hemos ido estudiando tanto en la parte bioquímica como en la parte fisiológica y tanto fisiopatológica, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es gasometría? Gasometría es un estudio que se hace a nivel de la sangre y que va a medir distintos valores, como ser el oxígeno en la sangre, el CO2, el bicarbonato, el pH, la saturación, los excesos de bases y el lactato, dependiendo del tipo de examen también el lactato, ¿ok? Estos son los elementos que se miden en la gasometría, pero la gasometría se va a tomar así, o sea, la gasometría va a ser tomada por dos fuentes, porque tenemos tanto la gasometría arterial, como mencioné aquí, y tenemos la gasometría venosa, o sea, tanto la fuente va a ser de la arteria, las arterias principales son la arteria radial, femoral, la arteria braquial, que serían las arterias por las cuales se extrae. Y ahí vamos a medir tanto el oxígeno, el dióxido de carbono, pH, exceso de bases, lactato, según el equipo que se mide, ¿no? Y en la venosa va a medirse el pH, bicarbonato y también CO2. En este no se mide oxígeno, ¿ok? Porque ya pasaba por tejido celular, ¿no? Entonces, esos son los valores, lo que necesitamos, porque nos va a orientar cómo vamos a ir evolucionando, respondiendo las distintas preguntas. Entonces, es muy importante. Ok, también yo mencioné a los electrolitos. Los electrolitos están ahí porque también son muy importantes, pero luego los vamos a mencionar. Ok, ¿cómo voy a valorar la gasometría? Bueno, estos padrones que yo he mencionado, que son los que se evalúan, también son importantes. Primeramente vamos a hablar del pH. El pH es aquel que mide cuán ácido o cuán alcalino está la sangre del organismo. Pero el pH no mide directamente el hidrogenión, porque normalmente el hidrogenión es el que nos orienta cuán ácido o cuán alcalino está el organismo, las células. Cuando el pH está elevado, se le va a decir alcalemia, y cuando el pH está bajo, se le va a decir acidemia. ¿Ok? Yo no puse los valores normales, pero el oxígeno va desde 80 a 100, el dióxido de carbono va de 35 a 45, el pH es de 7,35 a 7,45, la saturación de oxígeno va de 95 a 100, el bicarbonato es de 22 a 26, los excesos de bases va a ser entre más 2 menos 2, y el lactato es menos 2 milimoles, mols. Ok, y vamos a ir siguiendo los siguientes pasos que son importantes para saber. Pasando a saber definición, ¿qué mide? ¿De dónde se toma? Tenemos tanto la gasometría arterial como venosa. Vamos a ir a ver los distintos disturbios que se presentan. Algo bien importante es el que el pH, si está alterado en una gasometría, nos va a orientar cuál es la principal alteración, ¿ok? Pero tenemos que ver dos elementos, tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono son dos tipos de trastornos que van a presentarse. Mira, si el bicarbonato va a estar bajo, el hidrogenio va a estar elevado. Si el hidrogenio está elevado, el pH va a estar bajo, entonces tenemos una acidosis metabólica. Si el bicarbonato va a estar elevado, el hidrogenio va a estar bajo, y si el hidrogenio está bajo, el pH va a estar elevado, y tenemos aquí una alcalosis metabólica. Si el CO2 está elevado, se va de la mano con el hidrogenio, va a estar elevado, y el pH que va a estar bajo, entonces tenemos aquí una acidosis respiratoria. Si el CO2 está bajo, va a ir de la mano, como he dicho, con el hidrogenio, va a estar bajo, y el pH va a estar elevado. No da para ver bien. Ok, aquí lo vamos. Estos son los 4 tipos de disturbios que se presentan a nivel del organismo.
Pero, o sea, ¿cómo voy a entenderlo? Porque aquí dice una flecha y tratra. Y eso no es tan específico porque después nos preguntamos el por qué. Pero mira, si te viene un caso clínico y tienes pH elevado, tú dices pH elevado. Te va a orientar a cuál de los trastornos se está diciendo, si es una alcalosis o una acidosis. Entonces, pH elevado, ¿qué quiere decir? Una alcalemia. Entonces, ahí vas y ves en tu gasometría cómo va a estar el bicarbonato y el CO2 para ver cuál de ellos está alcalino. ¿Ve? Y en caso de que no te den esta fórmula, nos orienta para saber eso. Vamos a dar distintos ejemplos. Solo estoy mencionando los parámetros que son muy importantes. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que saber también es el anion gap. Pues el anion gap es una fórmula que se encarga de medir en la acidosis metabólica. Hay una fórmula que mide el electrolito, que mide sodio menos cloro más bicarbonato. Dado, esto nos va a medir el valor de la acidosis metabólica, pero en dos variantes. Porque si el anion gap está elevado, nos quiere decir que aparte del bicarbonato que está alterado y perdiendo, hay otro ácido que estaría perdiendo. Los ejemplos más claros, como una abreviatura, es creador. Creador que se podría hacer por una causa de cetosis diabética, una rhabdomiólisis, un etanol por alcohol, ¿no? Ácido acetilsalicílico, drogas, oxígeno y puede haber una alteración renal. Cuando el anion gap está normal, sería el elemento que se estaría perdiendo sería el bicarbonato. Entonces, solo el bicarbonato estaría perdiendo y normalmente es causado por una diarrea, por alteraciones tubulares tipo 1, 2 y 4 y por hiperaldosteronismo. ¿Ok? Y tenemos otra fórmula que es muy importante, que es la fórmula de Winter. Pues la fórmula de Winter nos va a decir el PCO2 esperado. Esta fórmula va a medir un cociente de 1.5 por bicarbonato dado más 8. A ese resultado tú le vas a dar más o menos 2. Y esta fórmula nos sirve, digamos, para ver si el estado de compensación en casos de una acidosis metabólica está siendo compensada con el dióxido de carbono. Muy importante. Entonces, el estado de compensación es muy importante para la gasometría porque aparte de saber si estás dentro de un cuadro de una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria o lo contrario, en una alcalosis respiratoria, también tienes que ver el grado de compensación del cuerpo, si está habiendo compensación o no, porque necesitamos entender eso, ¿no? La primera base de la acidosis metabólica, el estado de compensación se mide a través de la fórmula de Winter. Si el dióxido de carbono está dentro de los parámetros, está habiendo un estado de compensación respiratoria adecuada, pero si está elevado, vamos a ver que hay una acidosis respiratoria sobreagregada, o si está bajo o está disminuido de lo esperado, vamos a estar en un cuadro de una alcalosis respiratoria asociado, o sea, podríamos ver un trastorno mixto que él tendría que estar compensando, pero ya llegaría a verse alterado. La alcalosis metabólica, pues el estado de compensación va a ser una fórmula parecida, va a ser un número en el valor va a ser 0,7 por el bicarbonato, menos 24 más 40. A ese resultado le vas a sumar más 2 o menos 2 y va a ser de la misma manera. Si está normal, o sea, está dentro del rango eso, está existiendo una compensación adecuada, pero si está menos, vamos a estar dentro de una alcalosis respiratoria, y si está más, vamos a estar dentro de una acidosis respiratoria. ¿Ok? Muy importante. Ahora vamos a irnos a lo que no se ve mucho, que sería la acidosis respiratoria. ¿Cómo sé si está bien una buena compensación del bicarbonato en este caso? Porque el trastorno va a ser el principal, el CO2, ¿no ve? ¿Cómo está el riñón compensando esto? Pues hay que diferenciar entre dos. Hay que ver si está agudo o crónico. Y en el agudo vamos a hacer una fórmula que dice, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono,
el bicarbonato tiene que aumentar 1.000 equivalente. Entonces nos vamos a ver ese valor y hacemos el respectivo cálculo, y si está dentro del rango está haciendo una compensación. Y cuando ya es crónico, el aumento de los 10 miligramos de mercurio, el bicarbonato va a tener que aumentar entre 3,5 a 4.000 equivalentes. Y en la alcalosis respiratoria, pues lo propio, también tenemos que ver el grado si es agudo o crónico. Y aquí el PCO2, por cada disminución de PCO2, el bicarbonato tiene que ser reducido a 2.000 equivalentes en la aguda, y en la crónica 4,5. Cuando el pH está en la normalidad, no siempre nos va a decir que está todo normal. El grado de compensación también varía mucho, porque viene una gasometría, tenemos que ver los diferentes puntos, no es directamente decir, el pH está bien, no, tenemos que irnos a ver tanto el PCO2, el bicarbonato, cómo está funcionando en la clínica del paciente, para saber, ¿no? El grado de compensación, y también cómo está respondiendo el cuerpo.